Shalom, queridos hermanos. ¿Cómo nosotros podemos identificar la verdad en una época en la cual la verdad es relativa? En una encuesta, el 85% de los jóvenes de este país creen que no existe una verdad absoluta, que la verdad es prácticamente relativa. Nosotros, como seguidores de Yahshua HaMashiach, sabemos cómo encontrar la verdad absoluta, porque vivimos en una época que prácticamente es muy difícil saber lo que es verdad. Precisamente, ese es el problema de Babilonia. Babilonia quiere decir confusión. Todo lo que está a nuestro alrededor está premeditado con alevosía y ventaja por parte de Hasatán, para confundirnos a tal manera de que sea muy difícil encontrar la verdad. ¿Cómo podemos identificar si lo que estamos viendo a nuestro alrededor es verdad? Ahora, Juan 8, versículo 32, dice, y conoceréis la verdad, y finalmente la verdad, ¿qué cosa va a hacer con nosotros? Nos hará libres. Hay tres fuentes de verdad. Originalmente Yahweh nos dio una fuente de verdad a través de la naturaleza. Y la naturaleza era perfecta cuando Yahweh creó este mundo, todo era perfecto. Y ahí nosotros podíamos encontrar cómo conocer a Yahweh. Ese es el primer libro que Yahweh nos dio. El libro de la naturaleza es el primero que Él nos dio. A través de la naturaleza, nosotros podíamos llegar a conocer a Yahweh y podíamos ver lo que era verdad y lo que era mentira. Y podemos encontrarlo prácticamente en todo lo que nos rodea. Pero sin embargo, a consecuencia de la entrada del pecado, este primer libro de la naturaleza se arruinó. Y ahora nos es muy difícil distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo en la naturaleza. Está todo revuelto. Tú vas a encontrar el bien y el mal, y es cierto, aún la naturaleza sigue dándonos evidencias de quién es Yahweh. Nos sigue hablando de qué es lo que es bueno. Nos sigue presentando la verdad prácticamente, pero desgraciadamente ahora está todo revuelto, está todo confuso. Dentro de la naturaleza nosotros podemos ver en el mismo lugar donde vemos una flor, podemos ver el amor de Yahweh en una flor, y en esa misma flor tú puedes encontrar unas espinas que si tú tratas de tomarla te dañan. Ya no podemos saber si eso es bueno o es malo en la naturaleza. Vamos a encontrar que el pez grande se come al pez más chico. Vamos a encontrar una ley que siempre el más fuerte sobrevive y el más débil se muere. Podemos ver cómo el egoísmo se ha metido en la naturaleza y ya no podemos identificar que lo que podamos ver es bueno o es malo. Por ejemplo, el hecho de que un cactus que esté en el desierto produzca espinas, ustedes no me pueden decir si es bueno o es malo. Ustedes me dirán, es malo porque tiene espinas. Pero imagínense, si ese cactus no tuviera espinas, está en un lugar sumamente seco, donde no hay comida y donde no hay agua, todos los animales tendrían la tendencia a comérselos, entonces no existirían los cactus. La única forma que tienen los cactus, vamos a decirlo así, es de defenderse, es con las espinas. Entonces te pregunto, ¿es bueno que tenga espinas o es malo? Ya no podemos saber si es bueno o es malo. Prácticamente lo que nosotros podemos ver en la naturaleza se convirtió en una fuente de verdad, no, vamos a decirlo así, pura. No hay pureza y no podemos encontrarla. Así que no la podemos tomar como una fuente de verdad absoluta. Es una fuente de verdad, pero no absoluta. Es una fuente de verdad parcial, relativa a veces. Otra fuente de verdad originalmente era la mente. Yahweh, Baruch Hashem, nos dio a todos los seres humanos, a todos, sin excepción de personas, nos puso un dispositivo de comunicación en algún lugar del cerebro a través del cual no solamente nosotros podemos hablar con Yahweh, sino que Yahweh también podía hablar con los otros. Originalmente era así, en el Edén, Adán y Eva podían hablar con Yahweh cara a cara. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, en la Biblia, ocasiones en las que algunos patriarcas, algunas personas, Yahweh les abrió los ojos. No es que tuvieran los ojos abiertos, normales, sino que eran los otros ojos. En el mundo del espiritismo pintan un ojo acá al medio, en el hinduismo, eso le llaman bindi, y eso da a entender que es uno de los ojos a los cuales está cerrado. Eso da a entender también que tenemos un sentido extra. Y es verdad, ustedes van a encontrar el caso de Agar, que Yahweh le abre los ojos a Agar, y Agar pudo ver algo que no podía ver antes. Balaam también, cuando Yahweh le abrió los ojos, pudo ver a los ángeles, a los malaj, que estaban con las espadas. No podía verlo con los ojos normales, sino que pudo verlos con los otros ojos. El caso de Elías, que estaba en la ciudad de Samaria, y él pidió a Yahweh que le abriera los ojos a su siervo, que estaba ahí con él. Y cuando Yahweh le abrió los ojos, el siervo pudo ver a todos los malaj, los ángeles que estaban con él. Ese otro sentido que la Biblia le llama ojos, es un sentido en el cual nosotros antes teníamos. Originalmente fuimos creados con ese sentido, pero a consecuencia de la caída del hombre, Yahweh nos cerró por misericordia. Ahora quiero que entiendas que ese es un sentido que tenemos, pero lo tenemos intervenido.
el teléfono que Yahweh nos colocó en el cerebro nada más envía llamadas. Vamos a decir que está estropeado, pero está intervenido. Originalmente nosotros podíamos escuchar llamadas, ahora solamente podemos enviar, ya no recibe. Esa era una fuente en la que Yahweh se comunicaba con nosotros. Pero como caímos y los demonios vinieron a nuestro planeta, hubiera sido sumamente confuso estar escuchando todo lo que los demonios nos dicen, todo lo que ellos hablan y todo lo que ellos planean. Y sería muy difícil distinguir entre la verdad y el error. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta que eso ya no puede ser una fuente de verdad absoluta. Los seres humanos no podemos tener confianza en que tuve un sueño, en que tuve una visión, lo vi de noche, vi, oí, toqué las cosas que están a nuestro alrededor, que vemos a través de nuestros sentidos. No se pueden convertir ya en una fuente de verdad porque pueden ser manipuladas. Ahora, sin embargo, Yahweh sustituyó ese sistema de comunicación por la conciencia. Ahora Yahweh nos habla a través de la conciencia, y la conciencia es una fuente de verdad. Y déjeme explicarle cómo funciona eso. Pero quiero que entiendan que es una fuente de verdad parcial. Por ejemplo, cuando tú de pronto dices algo o haces algo y te sientes mal por lo que hiciste, te das cuenta que a través de tu conciencia lo que hiciste es incorrecto. La conciencia es una fuente de verdad. Tú vas con una persona, le dices algo y esa persona se ofendió, o te das cuenta que causaste un problema y después te sientes mal por lo que le dijiste a la persona, aunque tú le hayas dicho una verdad. Tú te das cuenta que no debías de haberlo dicho de esa manera. Tu conciencia te está revelando algo y estamos viendo que el espíritu, el Ruach HaKodesh, nos está hablando a nuestra conciencia. Y eso tú lo vas a encontrar versículo tras versículo, donde el Ruach HaKodesh nos está hablando a la conciencia. Es una fuente de verdad, pero es una fuente de verdad no absoluta. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no tienen conciencia. ¿De qué estoy hablando? De personas que han ido en contra de su conciencia tantas veces que ya la cauterizaron. Ya han cauterizado tanto la conciencia que ya no sienten que lo que hacen esté mal. Y como ya no sienten en su conciencia que esté mal, entonces automáticamente no lo podemos tomar como una fuente de verdad, como una fuente de verdad absoluta. Sin embargo, sigue siendo una fuente de verdad. A través de la conciencia podemos saber lo que es bueno y lo que es malo. Acuérdense que en el Brit Hadashah, Yahweh escribió las leyes en nuestros corazones. Eso no quiere decir que nosotros nos damos cuenta cuando algo es bueno, cuando algo es malo. Te lo repito, ya no se puede tomar como una fuente de verdad absoluta. Sin embargo, sí existe a nuestro alrededor una fuente de verdad absoluta. Y eso es la palabra de Yahweh, Baruch Hashem, la Torah Emet. Y eso es una fuente de verdad absoluta. Como las otras fuentes de verdad se dañaron a causa del pecado, Yahweh tuvo que darnos la verdad por escrito para que no hubiese duda alguna acerca de la verdad. Así como Hasatán quiso manipular la verdad y constantemente está tratando de tergiversar, distorsionar, entonces Yahweh tuvo que darnos la verdad por escrito para que no haya malos entendidos. Y entonces la Tanaj, la Biblia, se convierte en una fuente de verdad absoluta, aunque no toda. ¿Oyeron bien lo que dije? Aunque no toda. El Tanaj, la Biblia, es una fuente de verdad absoluta, pero no todo el Tanaj es una fuente de verdad absoluta. Déjame explicarte cómo funciona. Por eso te quiero recordar algo. Yahweh va a tener un pueblo que va a encontrar la verdad absoluta juntamente antes del fin. Y estoy hablando de lo que dice la profecía de Revelaciones, capítulo 14, versículo 5, que nos habla acerca de los 144.000. Una de las características especiales y específicas de los 144.000 es que en sus bocas, dice la Escritura, no fue hallado engaño. Eso quiere decir que en sus bocas no hay nada de mentira. A través de la historia nos ha dicho que el pueblo de Yahweh, a través de la historia, tenían verdad, pero no absoluta. Eran verdades parciales. Analiza la Torá. Tú te vas a encontrar con una cantidad de personas que van a estar allá en el cielo y esas personas tenían una verdad parcial. Te voy a poner un ejemplo. Mira, déjame hablarte acerca de Abraham. Tú vas con Abraham y Abraham tenía verdades maravillosas. Por ejemplo, él entendía la justificación por la fe. Él sabía que había que obedecer. Todas esas cosas él sabía que tenía que hacerlas. Y tú le preguntas, Abraham, ¿y cuántas esposas puedo tener? Abraham te va a decir, bueno, pues las que quieras o las que puedas tener. Entonces yo te pregunto, ¿eso es verdad? Nota cómo Abraham tenía la verdad, pero no era una verdad absoluta. Era una verdad parcial. Algunos dirán, uy, yo quiero vivir en la época de Abraham. Y otros dirán, bueno, ¿y qué tal que te toque vivir en la época de la mujer que tuvo 7 maridos? Quiero que notes cómo esas personas tenían verdades, pero su verdad no era una verdad absoluta. Pero a diferencia de todos esos patriarcas, los 144.000
7000, ellos en sus bocas, ustedes no van a encontrar ninguna partícula de oscuridad, no hay mentira, no hay error en todas sus doctrinas, en todas sus creencias. Dice ahí, en sus bocas no es encontrado engaño. ¿Cómo fue que llegaron a eso? Para eso nosotros tenemos que entender que incluso la palabra de Yahweh, que es fuente de verdad absoluta, no toda la Tanaj es fuente de verdad absoluta. Déjame hablarte acerca de la Escritura como fuente de verdad absoluta. Déjame ponerte algunos ejemplos. ¿Por qué Yahweh Baruch Hashem nos dio la Tanaj como una fuente de verdad absoluta? ¿Sobre qué se debe basar nuestra fe? Nuestra emunaj, nuestra fe, se debe basar sobre la verdad absoluta. Nuestra creencia, nuestra vida en el Mashiach, se debe de basar sobre la verdad absoluta. Debemos de dejar de lado las verdades relativas, aun cuando sean verdades. Debemos dejar de lado las deducciones. Solamente tú puedes basar tu fe sobre fuentes de verdades absolutas. Una verdad absoluta es lo único que es seguro para basar tu fe, para establecer tu fe en el Mashiach, tu grupo de verdades fundadas en esa verdad absoluta. No podemos basar nuestra fe, nuestro emunaj, en cosas que toqué, vi y olí, o yo mismo las experimenté. Las tenemos que basar sobre algo más seguro, y lo único más seguro que tenemos es la fuente de verdad absoluta, que es la palabra de Yahweh, Baruch Hashem. Y yo voy a la palabra de Yahweh y me dice que los muertos nada saben. En el libro de Eclesiastés 9:5 dice que su memoria es puesta en olvido, su amor, su odio, su envidia desapareció, y no tiene más parte de todo lo que se hace debajo del sol. Entonces dice, y mi abuelito que se me apareció, yo mismo porque me le paré en la tumba, esa noche él me vino a tirar las cobijas, yo lo vi, y viene otra persona que me dice, pero el fantasma que vemos ahí, de la persona con la que hablé, ¿quién es? Yo lo vi, yo lo escuché, yo lo toqué. Bueno, la Biblia me dice, el que me creó, el que me hizo, me lo dio por escrito para que no entre en confusión, para que Babilonia no me confunda. Me dijo que los muertos nada saben, que su memoria es puesta en olvido. Y después me encuentro como más de 60 versículos más que me dicen que cuando una persona se muere, se duerme. Me encuentro otro versículo en el Salmo 146, versículo 4, que dice, cuando una persona se muere, la persona deja de pensar. Es decir, eso es verdad absoluta. Hay una cita del rico y Lázaro, que eso lo prediqué yo, el rico y Lázaro, ahí está en la Biblia también. Pero ¿por qué el rico y Lázaro no es verdad absoluta y los otros versículos sí? Bueno, te voy a decir por qué. Porque los otros versículos te están hablando de la muerte específicamente, de eso está hablando. Y en el rico y Lázaro no está hablando de la muerte. El rico y Lázaro está hablando de otra cosa. Si tú quieres saber, escucha el audio del rico y Lázaro. Y quiero que entiendas lo que es una verdad y una verdad relativa, para que tú aprendas a distinguir lo que es una y otra. Hay verdades relativas y hay verdades absolutas. Una verdad absoluta es cuando Yahweh te está hablando específicamente de un tema, tú lo puedes considerar verdad absoluta. Evidentemente, en el momento que tú te mueres, dejas de pensar. Esa experiencia que tú tuviste no es exactamente lo que pasó. En el mundo del espiritismo se llama una proyección mental. ¿Cómo es una proyección mental? Esto es algo muy común en el mundo del espiritismo. Las personas que practican meditación trascendental o que practican yoga o otras cosas le llaman un viaje cósmico. Un viaje cósmico es la impresión que tienen que salen de su cuerpo y que fuera del cuerpo tienen una especie de experiencia. Ya sea que van caminando, salen volando por las escaleras, abres la puerta, sales de tu casa, te vas caminando por el pasillo, das vuelta a la esquina, caminas 2 cuadras, luego te diriges al terminal del tren y pasas al lado de la gente y la gente no te ve. Tú los ves, los oyes, sabes lo que está pasando, pero tú vas caminando, te vas a la estación del tren, te sientas en la estación del tren y empiezas a ver unas sombras que se acercan. Ahora mira, ¿y cómo es esa experiencia? Es otra cosa, ya te voy a contar en algún momento. ¿Es posible eso? Sí. La gente que practica la meditación trascendental puede llegar a ese tipo de experiencia. Y claro que a la gente les interesa. Claro, oye, me puedo meter en la casa de un amigo y puedo ver lo que mi amigo está haciendo sin que se dé cuenta. Es otra cosa, impresionante lo que te estoy mencionando aquí. Realmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? En el momento en el que tú estás medio inconsciente, pasando del consciente al subconsciente, viene Satanás y te conecta a tu cerebro unos cablecitos. Y automáticamente comienza a pasarte una película, una proyección. Un demonio toma como una cámara y comienza a viajar. Y todo lo que está viendo la cámara es transmitido a tu cerebro. Bajas por las escaleras, abres la puerta, sales caminando, pasas al lado de la gente. Obviamente el demonio no lo ve nadie. Todo eso que está viendo el demonio es transmitido a tu cerebro. Cuando tú despiertas, tú piensas que tú eres el que está caminando porque todo está siendo transmitido a tu cerebro. Y lo que tú estás teniendo es una proyección mental.
Con esa proyección mental, tú te fuiste al infierno, Satanás te agarró, te llevó, finalmente te escapaste. Es una película. Y eso puede ocurrir en el momento en el que tú estás en el trance, entre pasar del consciente al subconsciente, o al revés, del subconsciente al consciente. Cuando tú estás semidormido o semidespierto, es el momento ideal en el que tú puedes tener todo ese tipo de visiones muy parecidos a lo que son los sueños. Cuando tú tienes un sueño, lo ves tan real porque lo estás sintiendo, pero realmente estás en tu cama. No ha habido ningún movimiento, no te saliste de tu cuerpo. Todo eso es una proyección mental. Esto es algo muy común que Satanás está utilizando en este tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema cuando las personas sujetan su mente a un tipo de proyección mental? En el principio, Satán te divierte, pero después él toma el control de tu mente y te conviertes en una persona poseída por él. Es algo muy peligroso, querido Sahin, queridos Sahayot, hermanas y hermanos. Y esto es una experiencia terrible, pero eso puede ocurrir y ocurre muy a menudo en las personas que tienen ese tipo de experiencias, personas que quedan en coma, personas que pierden la conciencia. Ese tipo de personas generalmente Satanás las usa para que tengan ese tipo de experiencias y proyecciones, y esas personas van y esparcen el rumor y cuentan lo que vivieron, ese tipo de etapas, y el resultado es que la gente comienza a basar su fe en ese tipo de experiencias. Tenemos personas que basan su fe en una verdad no absoluta. Tú puedes ver internet llenas de personas que fueron al infierno, que se les apareció un ángel, que se les apareció un familiar fallecido, y cuántas historias más, todo proyección mental, producto de Hasatán. Es una realidad que puede ser manipulada por Hasatán. Por eso, queridos Sahin, queridos Sahayot, hermanos y hermanas, Yahweh nos dio por escrito la verdad absoluta para que Hasatán no nos pudiera engañar. Y nos dijo, mira, cuando te mueres, tu memoria es puesta en olvido. Así que tú puedes saber que eso que estás viviendo es una proyección, no es verdad, no es una realidad. De esa manera la verdad absoluta te hace libre del engaño y te hace libre de que Hasatán pueda atraparte. Por eso es muy importante identificar la verdad absoluta. Ahora, los verdaderos adoradores van a entender cada verdad, cada punto, cada palabra, la van a comprender. ¿Cómo va a ser que Yahweh que te vaya a poner como fe, como prueba de salvación por alguna visión que ellos tuvieron? Pero tienen que ser razonables. Uno de ellos, los misbot, los mandamientos, son un rector de la verdad. Si las personas cuando te hablan están de acuerdo a los mandamientos, ese es el primer rector de la verdad. Si no está de acuerdo con los misbot, con los mandamientos, tú puedes saber que es mentira. Isaías 8:20 dice, a la Torá y al testimonio, si no dijere conforme a eso, olvídate, eso es mentira, no tiene nada que ver con la realidad. En número 2, el testimonio, lo que los otros nabí, los otros profetas han dicho, tiene que estar de acuerdo, todo tiene que ir de acuerdo con lo que dice un nabí, un profeta, y el otro, lo que dicen las escrituras. Y esas son fuentes de revelación, y son fuentes de revelación absolutas. Los misbot, los mandamientos, expresan la voluntad de Yahweh, y son verdades universales. Matar es malo, robar es malo, verdades absolutas. Y al ser verdades absolutas, aceptadas por todos, automáticamente se convierten en rectores de verdad. Si alguien está pensando correctamente o si alguien está pensando no correctamente, son rectores de verdad. Ahora, para que entendamos lo que te estoy diciendo, mira, fíjate cómo Yahshua HaMashiach constantemente acudía a la palabra de Yahweh Baruch Hashem, porque esa es la que debe determinar si lo que te están diciendo está correcto o está mal. Por ejemplo, viene Hasatán a tentar a Yahshua HaMashiach, la primera tentación, y cuando le dice, di a estas piedras que se conviertan en pan, y viene una manera muy simulada y dice, bueno, tú crees en tu Padre, y tú crees que tu Padre tiene poder, y tú crees que Él quiere que tú sufras. Claro que no. Tú quieres que Él cree que tú tengas hambre. Claro que no es consecuente. Bueno, entonces tú puedes pedirle a tu Padre que convierta esas piedras en pan. ¿Cómo contestaba Yahshua HaMashiach ese tipo de tentaciones? Pero es que está escrito. ¿En dónde está escrito? En el rector de verdad, en la palabra de Yahweh, en las palabras absolutas de la Escritura. Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Yahweh, Baruch Hashem. La segunda tentación, Hasatán lo lleva ahí a Yahshua HaMashiach a un monte alto, y fíjate lo que le dice. Le dice, oye, tú vienes a salvar el planeta Tierra, eso es lo que quieres. No nos metamos en problemas. ¿Para qué tienes que morir? ¿Para qué tienes que sufrir? Mira, vamos a la fácil. Yo te lo doy. Eso es lo que quieres. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es tu propósito de venir aquí? Bueno, recuperar la tierra, salvar a los hombres. Bueno, yo te los entrego. Yo te los regreso todos. No hay problema. Te lo doy por la buena. Hay dos formas de obtenerlo. Por la buena y por la mala. Yo te lo doy a la buena. Lo único que tú tienes que hacer, ponte de rodilla aquí y me adoras y se acabó el problema. Te entrego todo. Te entrego el planeta Tierra, te entrego los seres humanos y ahí ya lo salvaste, recuperaste la tierra y no hay problema. Lo único que tú tienes que hacer es
postrarte y adorarme. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que esto es una creencia muy común, que el fin justifica los medios. El fin de obtener el planeta Tierra, el fin de recuperarlo todo, no justifica que tú hagas algo equivocado. Y lo equivocado era ponerse de rodillas del enemigo. Por eso Yahshua HaMashiach le contestó con un escrito está: a Yahweh tu Elohim adorarás y a él solo servirás. No importa lo que pase, eso es lo único que se puede hacer. Y Hasatán se da cuenta que Yahshua HaMashiach estaba sujeto a la Torá. ¿Y cómo lo tentó? Ahora él viene y utiliza la Torá, y él usa una verdad relativa para tentar a Yahshua HaMashiach. Quiero repetirte, la verdad relativa no es una verdad absoluta, pero también está en el Tanaj, en la Biblia. Te lo voy a explicar cómo funciona. Viene Satanás y se le encuentra a Yahshua HaMashiach y le dice, lo lleva a la salmera del templo. ¿Y quién vivía en el templo? Vivía Yahweh. En ese templo estaban también los malaj, los ángeles de Yahweh. Y no lo llevó a un edificio ahí cualquiera, no lo llevó a un banco, no lo llevó a la sinagoga de Satanás, no, lo llevaba al templo de Yahweh en Israel. Y en ese templo, lo puso en el templo y dice, mira, lánzate, porque está escrito en tu verdad absoluta, está escrito en la Tanaj, en la Biblia, y déjame recordarte que en la Biblia hay verdades absolutas y hay verdades relativas. Las verdades relativas no son verdades absolutas, ¿ok? Satanás toma una verdad relativa y la convierte en una verdad absoluta, y ese es el principal problema. Cuando una persona te convierte algo que es relativo, te lo convierte en una verdad absoluta, esa persona se está convirtiendo en un instrumento de Hasatán. Está equivocada. Satanás viene y le dice, mira, en la Biblia dice que a sus ángeles, a sus malaj va a mandar cerca de ti para salvarte. ¿Eso está en la escritura o no? Sí, está escrito. Entonces es una verdad. En toda circunstancia, Yahweh te va a cuidar. Entonces no es una verdad absoluta, es una verdad relativa. Depende de circunstancias, depende de la voluntad de Yahweh, depende de ciertas circunstancias para que Yahweh te cuide. Te lo repito una vez más, una verdad relativa no es una verdad absoluta y no va a funcionar como tal. Yahshua inmediatamente entiende y le dice, no, tú estás yendo con otro problema, pero hay algo que mi padre me dijo, que no debo de ponerlo en situaciones en las cuales él me tiene que ayudar, porque me tiene que ayudar. No vas a tentar a Yahweh tu Elohim, no lo vas a poner en una situación en la cual lo vas a obligar a actuar, que es lo que hace la mayoría de los cristianos, porque eso es pecado. Ese fue el pecado de Moisés, cuando le dio un barazo a la piedra. Puso en una circunstancia a Yahweh en que le dijo, ¿me ayudas o me ayudas? Fíjense, una verdad relativa es una verdad que está supeditada a culturas, que está sujeta a épocas, a tiempos, a personas, a situaciones. Eso no es una verdad absoluta, es una verdad relativa. Déjame presentarte ejemplos, la de las verdades que están en la Biblia. Ahora, en la Tanaj, en la Biblia, hay 3 tipos de verdades. De hecho, hay 4, pero la cuarta no la quiero ni mencionar para que no te confundas. Pero son solamente 3 básicas. Está la verdad absoluta. Una verdad absoluta, querido Sahin, tienes que identificarla, tiene características muy obvias. Una verdad absoluta, tienes que identificarla, tiene características obvias. Cuando Yahweh te está hablando del tema específico, no hay ni vuelta de hoja. Y Él te está diciendo, esto es negro, esto es negro. Eso es una verdad absoluta. Y hay verdades relativas, verdades en las cuales se expresa alguna verdad, pero que está sujeta a ciertas circunstancias alrededor de. Eso no se puede tomar como una verdad absoluta. Las profecías, queridos Sahin, queridos Ahayot, hermanos, mis queridas hermanas, no son verdades absolutas. Las profecías no son verdades absolutas. Son verdades relativas. Las profecías no son doctrinas, son condicionales a los seres humanos. Algunas personas se confunden y son engañadas porque no saben distinguir la diferencia. Todo este problema que nosotros tenemos con el grupo de Sudamérica, que las personas no supieron distinguir entre una verdad relativa y una deducción bíblica y una verdad absoluta. Llegaron a creer que una deducción bíblica es una verdad absoluta. Partieron mal y terminaron mal. ¿Y cuál fue la consecuencia? Fue confusión. Déjame explicarte cómo funciona. Hace tiempo atrás me llamaron unos roes pidiéndome que les ayudara porque sus miembros, los Sahin, se estaban retirando de las Kehilá porque estaban escuchando ciertos tipos de predicaciones en las cuales estaban diciendo que el tiempo había terminado y que tenían que huir de las ciudades. Y bueno, me enviaron el material, los pusimos a escuchar los materiales y te digo la verdad, cuando yo escuché los audios, yo dije, claro, hay que salir de las ciudades. Cuando yo lo oí, yo dije, oye, si es cierto, hay que salir de las ciudades, mira lo que dicen.
y tomaba textos de la Escritura y los leías y dices, mira lo que dice ahí, mira, me lo mostraba. Oye, es cierto, hay que huirse de las ciudades, hay que arrancarse. Nota cómo es bien importante que nosotros aprendamos a distinguir entre una verdad absoluta y una verdad relativa. En ese tiempo yo no tenía más mínima idea de lo que te estoy diciendo. Pero cuando me dijeron eso, yo dije, bueno, me voy a poner a estudiar, y me puse a ver referente al tema y por qué estaban diciendo esas cosas, que había que huir de las ciudades y arrancarse al campo. Entonces me di cuenta de que este hombre estaba tomando unas verdades relativas y las estaba convirtiendo en unas verdades absolutas. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que tú vives en Nínive y te encuentras con Jonás. Tú eres un hijo de Yahweh y llega Jonás de mala gana, porque Jonás no quería ir a Nínive, pero Yahweh lo mandó y finalmente él va. Y recién vomitado ahí del pez, y venía llegando a Nínive y comienza a predicar. ¿Y qué está predicando Jonás? Que Nínive va a ser destruida de aquí a 40 días. Y eso es una verdad. Y tú eres un hijo de Yahweh y vas con Jonás y le dices, oye Jonás, ¿sabes que tengo tratos ahí en la esquina tal y tal de la calle principal que pasa por ahí por la catedral de Nínive, ¿verdad? La catedral Ishtar en la esquina. Entonces ya tengo un trato, voy a poner un restaurante y me voy a poner a vender a la gente de Nínive para que la gente de Nínive venga a comprar la comida. ¿Qué crees que va a decir Jonás? Jonás va a decir, mira, no es tiempo de poner locales ahí en Nínive. No es tiempo de comprar en Nínive, es más, ni es tiempo de casarse en Nínive, porque déjame decirte que esta ciudad se va a destruir. Y la persona dice, bueno Jonás, a ver, dámelo por escrito. Entonces Jonás te escribe, Yahweh me ha mostrado que no es tiempo de vivir en Nínive. Mira, te pregunto, ¿es equivocado el mensaje? ¿Es verdad ese mensaje? Sí, es verdad, absoluta. ¿Fue destruido Nínive? No fue destruido. Y vamos a suponer que pasan, 10 años. No fue destruida Nínive, pasan 10 años y una persona encuentra el escrito de Jonás. ¿Qué dice el escrito del profeta Jonás? El escrito del profeta Jonás dice, no es tiempo de vivir en Nínive, no es tiempo de comprar nada en Nínive, no es tiempo de casarse en Nínive. Te hago una pregunta, ¿es aplicable ese mensaje? No. ¿Es mentira? No. Entonces es verdad. Entonces, ¿por qué no es aplicable? Porque no es una verdad absoluta, es una verdad relativa. Cuando tú aplicas una verdad relativa y la conviertes en verdad absoluta, haces que la gente se convierta en monje o que la gente se vaya de las ciudades. Ese es el peligro de no distinguir la verdad absoluta. Hay verdades absolutas y hay verdad relativa. Hermanos, la verdad relativa tiene que ver con cosas que te dicen de pasadita. Cuando el tema no es eso, cuando la idea central no es esa, cuando la zona en la que están presentando el tema te parece extraño, tú te puedes dar cuenta que eso es una verdad relativa. Hay unas personas que me dicen, nosotros debemos de usar una corbata, los varones tienen que usar una corbata. Esa es una verdad relativa. ¿Por qué? Porque ese es un mensaje que nosotros debemos de comprender, que el tema de la corbata es un instrumento masónico. Queridos Sajín, hay otro tipo de verdad que es la deducción bíblica. ¿Qué cosa es una deducción bíblica? Y es increíble que tengamos que estar dando clases de hermenéutica para los hermanos, porque esto es hermenéutica. Esto es una clase en la cual te explico cómo estudiar las Sagradas Escrituras. Y hermenéutica son reglas del estudio de la palabra de Yahweh. Ahora, queridos Sajín, ¿qué cosa es una deducción bíblica? Una deducción bíblica es algo que tú infieres que es del texto. Por ejemplo, abre tu Biblia. Vamos al libro de Daniel capítulo 7. Y es importante que ustedes escuchen este tema porque hay gente en la internet y gente por todos lados que necesita conocer este tipo de mensaje. Daniel 7 versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. En algunas versiones dice sillas. En las versiones normales dice tronos. Ahora, ¿es lo mismo un trono que una silla? No, lejos. En una silla se sienta cualquiera, pero en un trono, ¿quién se sienta? Un gobernante, algo que realmente tiene peso. Fueron puestos tronos y uno de ellos que se va a sentar es Yahweh. Fueron puestos tronos. Sigue leyendo, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y un anciano de edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Te hago una pregunta, ¿para qué sirve un trono de ruedas? O sea que es un trono movible. Ahora te hago una pregunta, ¿dice el texto que es un trono movible? Lo que yo estoy haciendo es una deducción. Por el mismo texto, por lo mismo que te está diciendo, es un trono que se mueve. ¿Por qué? Porque tiene ruedas. A lo mejor está fijo y tiene ruedas para jugar, qué sé yo.
Nota, la deducción bíblica no es una verdad absoluta, es verdad y puede ser tomada como verdad, pero no es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor tiene ruedas, pero las ruedas quizás no son para moverse, o quizás las tiene de adorno, pero al hablar de un trono con ruedas, uno dice se mueve. ¿Te das cuenta la diferencia entre una verdad y una deducción? Sigo leyendo, mira cómo funcionan las deducciones. Dice ahí, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asisten delante de él. Entonces, ¿cuántos tronos debe haber? Pues millones de millones. ¿Eso dice ahí? No, eso es una inferencia, es una deducción, porque pusieron tronos y millones de millones asisten. Tú crees que puede ser un trono para cada uno y puede haber millones y millones de tronos, pero eso es una deducción, lo sacas como deducción, no te lo dice el versículo. Sigue leyendo ahí. Millones y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Quién dice que se sentó? O sea, si está el juez ahí, ¿qué cosa es eso? ¿Un juicio, una corte? ¿Y eso es lo que dice el versículo? No, pero lo sacas por inferencia. En otras partes lo dice, obviamente. Tú lo sacas de deducción. Hay millones de tronos, los tronos se mueven, pero ninguna de esos es una verdad absoluta. ¿Son qué cosa? Deducciones. Y luego tú sigues leyendo y te vas al versículo 13 y de pronto la asamblea, que de paso, hermano, ¿dónde está esa asamblea? En el cielo. Dice el versículo 13, miraba yo en las visiones de la noche y he aquí en las nubes del cielo llegó un humano. En algunas versiones dice un hijo de hombre, pero las nuevas versiones internacionales dice un humano en Daniel 7:13. ¿Quién llegó? Un humano. Daniel ve que en la asamblea, ¿cuántos había? Millones de millones, y de pronto ve que viene un humano. Si ese es un humano, entonces todos los demás que eran, pues extraterrestre, hermano. Di la palabra, aunque se te haga bola la lengua, di extraterrestre. Todo lo que está en la tierra son terrestres, y todos los que viven fuera de la tierra son extraterrestres. Yo no estoy diciendo de los hombrecitos verdes y los marcianitos y platillos voladores, no estoy diciendo de eso. Estoy hablando de los ángeles, que son extraterrestres, viven fuera de la tierra. ¿Y eso es lo que dice el versículo? No. ¿Eso qué cosa es? Una deducción, una inferencia. Pregunto, hermanos, ¿las inferencias son fuentes de verdad? Sí, son fuentes de verdad, pero no es una verdad absoluta. ¿Tiene el mismo nivel de una verdad absoluta? No. ¿Por qué? Porque no te lo está diciendo el texto así a lo pelón, disculpa la expresión. Yahshua HaMashiach, queridos hermanos, queridos ajín, está lleno de verdad. Miren lo que dice el libro de Juan 18:37, cuando Yahshua HaMashiach se encuentra con Pilato. ¿Qué fue lo que le dijo Yahshua HaMashiach a Pilato? ¿Cuál era su misión? Le dijo, ¿sabes qué? Yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. ¿Cuál es el problema? El problema es que a través de la Biblia y a través de lo que había pasado y a través de las interpretaciones erróneas del pueblo de Yahweh, han llegado a tener conceptos equivocados acerca de quién es Yahweh, de cómo era Él, cómo era su carácter, cómo era su propósito. Habían llegado a creer que la salvación era por obra. A eso vino Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach vino a mostrar que claramente cómo es Yahweh, cómo es que piensa Yahweh, y que después de haber visto a Yahshua HaMashiach se dieron cuenta de que Yahweh es amor. Y al ver eso nosotros nos damos cuenta de que Yahweh está interesado en nuestra salvación, y Yahweh va a hacer lo imposible por salvarme, y Yahweh no quiere que nosotros nos perdamos. Y me doy cuenta que Yahweh es justo también. ¿Por qué? Porque Yahshua vino a mostrarme claramente lo que era parte de su vida. Es un testimonio claro, lo que es la verdad. Y luego dice, para eso vine, para dar testimonio de la verdad. Pilato le preguntó, ¿qué cosa es la verdad? Bueno, la verdad está parada enfrente de él, pero en un tiempo se fue. Hebreos 1:2, dice el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, dice, en otros tiempos nos habló a través de los padres, nos habló a través de los testimonios y los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado directamente a través de ¿quién? Del Hijo. El Hijo viene a mostrarnos prácticamente lo que es la verdad. Yahshua es la revelación de la verdad. Yohanan 14:6, Juan 14:6 dice acerca de sí mismo, yo soy, ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no viene por mí. ¿Quieres que te diga una verdad absoluta, querido hermano? ¿Qué necesita una persona para salvarse? Entender que la relación que tiene Yahweh con cada uno de sus hijos es amor. Lo que una persona necesita para salvarse es aceptar a Yahshua HaMashiach como su salvador personal. Creer en Yahshua, creer que Yahshua es su salvador, su redentor. Eso es lo primero. Y segundo, estar dispuesto a hacer lo que sea para llegar a ser semejante a Él. Si la persona acepta a Yahshua HaMashiach como su salvador personal y está dispuesto a ser como Él es,
y va a hacer todo lo posible en su vida para ser como Yahshua HaMashiach, esa persona no necesita nada más para salvarse. Eso es una verdad absoluta. Entender que Yahshua HaMashiach viene pronto, que las profecías, y mira, que el que te está predicando es alguien que sabe de profecías y que tiene interpretaciones. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es todo lo que necesita una persona para salvarse. Acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Acuérdate cuando vengas en tu reino. Eso es lo que necesita la gente de hoy para salvarse. Todo lo demás viene por añadidura, querido hermano. Yahshua HaMashiach es el único camino, no es la doctrina, es Yahshua HaMashiach. Si tú tienes al Hijo, ¿qué dice la Escritura? Tienes la vida. Dice la Escritura que de modo que si alguno está en el Mashiach, nueva criatura es. Romanos 8:1. Dice que no hay ninguna condenación en él para los que están en Yahshua HaMashiach. No hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación porque aceptaron a Yahshua como su salvador personal. Y dice, y la gracia, la verdad, por Yahshua HaMashiach, ¿qué cosa es? Fue hecha. Esta es pues la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, y que te conozcan al único Hijo al que tú enviaste. Queridos hermanos, una vez más, verdades absolutas. Las verdades absolutas son aquellas que están en la palabra de Yahweh, que te dicen específicamente lo que tienes que hacer claramente. Si la Biblia te dice claramente, los muertos nada saben, esa es una verdad clara. Si la Biblia te dice, no matarás, no robarás, no hurtarás, esas son verdades claras, son verdades absolutas. Las deducciones no son verdades absolutas. Las verdades relativas no son verdades absolutas. Tú no puedes basar tus creencias en ese tipo de verdades. Tienes que basarlas en verdades absolutas, verdades claras, una verdad clara. Cuando vas a bautizar a una persona, bautízala claramente en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y esa es una verdad absoluta y bastante clara para hacerlo. Pero vienen las personas y te dicen, no, es que tiene que ser en el nombre de la Trinidad. ¿De dónde? De un solo versículo, Mateo 28:19, que fue adulterado por un solo versículo a hacer una doctrina completa. Y claro, no podemos basar nuestra fe en conceptos, en sentimientos. No la podemos basar en interpretaciones, en deducciones bíblicas. No se puede basar. Solamente se puede basar en un escrito está y en una verdad absoluta en el escrito está. Que Yahweh les bendiga, queridos hermanos. Que Yahweh les dé barajot, que Yahweh les muestre su misericordia y a cada uno de ustedes les dé shalom.